Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bueno, gracias a cada persona que en este momento se está conectando para este tiempo especial de una palabra para la semana. Vamos a dar inicio y papel y lápiz. Les invito a que tengan ahí la Biblia también abierta. Vamos hoy a ver el libro de Romanos capítulo 3 versos 24 al 25 con un tema bastante interesante. Cuando la ira de Dios es aplacada. Cuando la ira de Dios es aplacada. Y para dar inicio a esta porción de la escritura, eh, quiero iniciar con una ilustración. Y luego vamos a leer Romanos capítulo 3. Y esta ilustración tiene que ver en la época de la esclavitud, cuando esta era legal en los Estados Unidos. Se cuenta la historia de un hombre que pasaba por una calle donde se hacían subastas de esclavos. Y este hombre se detuvo para observar el remate que había allí. Había mucha gente y vio los esclavos que eran conducidos atados de brazos y piernas como si fueran animales. Estos eran llevados para la venta. Los hombres tomaban a los esclavos y a las esclavas, perdón, y las manoseaban. Y decían que necesitaban de esta manera conocer bien el producto que quizá ellos iban a comprar. Y se dice que dentro de los esclavos había una joven. Sus ojos estaban llenos de temor, su mirada reflejaba tristeza y odio, pero aquel hombre que observaba le llamó la atención a aquella mujer. Así que es cuando se abrió el remate. Este caballero propuso en voz alta una oferta que era el doble de cantidad de cualquier otra hecha en el día. Se dice que hubo un instante de silencio y luego el subastador golpeó con su mazo y dijo: vendida al caballero. El caballero se abrió paso entre la muchedumbre y fue por aquella mujer. El subastador entregó al hombre la cuerda que ataba a aquella joven. Y también le entregó unos documentos que son los que llaman los papeles de manumisión, que son los documentos para cerrar el trato. Y la joven en ese momento levantó su rostro, miró a aquel hombre y le escupió en el rostro. Se dice que él en silencio tomó su pañuelo, se limpió, le sonrió y le dijo: sígueme, mujer. Y luego tomó aquellos documentos y se los puso en sus manos. Sorprendida aquella mujer se quedó mirándolo y él le dijo: mujer, te compré para darte la libertad. Y mientras tú tengas estos documentos en tus manos, nadie jamás te podrá esclavizar. Y cuenta la historia porque esta fue una historia real. Ella llorando dijo: usted me compró para darme la libertad. Pues le serviré para siempre. Y saben, hermanos, que tú y yo, que estamos en Cristo ahora, una vez fuimos esclavos del pecado, pero Cristo pagó el precio para ponernos en libertad. ¿A precio de qué? A precio de sangre. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Eso es lo que llamamos redención.
Pero yo quiero que leamos el libro de Romanos capítulo 3 versos 24 y 25. Ahí abre tu Biblia. Romanos 3 versos 24 y 25. Y dice la escritura. Orámoslo desde el verso 23 para que lo entendamos un poco más. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Yo quiero que tengan claro la palabra propiciación. Dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miramos el verso 26 también. Con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Así que, hermanos, aquí encontramos algo bien interesante, porque nos habla de la palabra propiciación, y ya les voy a explicar un poco lo que significa aquella palabra. Pero quiero que veamos el cuadro de aquella ilustración que les mostré de esta mujer, esclava, comprada por un hombre para hacerla libre. Y qué interesante, hermanos, porque esto fue lo que Jesucristo hizo, ¿no? Es exactamente esto. Jesús había predicado 3 años y medio, dice la escritura, y podemos ver, sanó, consoló, restauró, liberó. Y lo interesante de esto es que los primeros que se levantaron contra Jesús fueron los líderes religiosos. Bueno, y los líderes políticos, y estas dos fuerzas unidas acaban con lo que sea. Pero nosotros sabemos, porque en el libro de Hechos, capítulo 4, dice que todo esto estaba dentro del plan divino. Claro, Dios en su infinita misericordia obró para que esto sucediera. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 20, verso 28, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Escuche muy bien, dice, para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es lo que llamamos expiación, ¿no? Es cubrir, es rescatar. Y esto fue lo que hizo Jesús. Así que cuando nosotros leemos el libro de Romanos y nos vamos un poquito al contexto de la porción que leímos al inicio, tú puedes ver que en los primeros 3 capítulos ahí de Romanos, Pablo dice que todos los judíos, los gentiles, por igual, están bajo una condenación, la condenación de Dios. Y dice la escritura ahí que son merecedores de su ira. Y eso lo vemos ahí en Romanos capítulo 1, en el verso 18. Mira lo que dice. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué interesante, porque aquí es claro que somos merecedores de su ira. Y leímos Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, lo interesante de esto, que yo quiero que quede claro, es que Dios en su infinita misericordia, por gracia, ha provisto un plan. ¿Para qué? Para aplacar su ira. Y esta es la parte que yo quiero que entendamos muy bien.
para aplacar su ira y para traer reconciliación. Es decir, hay salvación, hay expiación, el Señor cubre el pecado, quita el pecado, pero fuera de que quita el pecado, aplaca la ira de Dios. Y fuera de que quita y aplaca la ira de Dios, trae reconciliación. Una reconciliación con Él, con el Dios Todopoderoso. Ahora, esto solamente puede ser a través de Cristo. A través de Cristo pagando por todos nuestros pecados. Y eso es lo que llamamos propiciación. Propiciación. Así que esa es la razón por la cual ahí yo les decía que este tema lo he titulado Cuando la ira de Dios es aplacada. Y es aplacada precisamente porque Cristo fue enviado por su Padre en un infinito amor para ir a la cruz, para morir, para tener todos estos tormentos. Porque sí que vivió tormentos, nosotros podemos ver y dice la Biblia que sudaba como gotas de sangre, dice la Biblia que, y bueno, y cuando hablamos de esto era una agonía muy fuerte. Dice la escritura que fue abofeteado en Juan capítulo 19, verso 3. Tuvo malos tratos, lo podemos ver en Mateo capítulo 26 del verso 67 en adelante. Fue flagelado. Eso lo vemos en Juan capítulo 19 en adelante. Y pasó todo esto y fuera de esto fue coronado con unas espinas, ¿cierto? Tuvo la cruz a cuestas. Bueno, se dice que seguramente hubo caídas. Y luego viene lo que llamamos, lo que la Biblia dice y está escrito, la crucifixión. Mateo capítulo 27, versos 32 a 33 podemos observar esto. Y finalmente viene la muerte. Ahora, estos tormentos que vivió Cristo son para nosotros reflexionar. Sí, claro. Pero esto no fue lo importante. Lo importante, es más, lo importante, más que su muerte, fue que resucitó. Fue que Él resucitó. Ahí es donde está lo más importante. Ustedes podrán ver días atrás se celebró la Semana Santa y seguramente los templos estaban llenos. Y lo interesante de esto es que se llenan los templos esta semana, pero termina y continúan las otras semanas y la gente vuelve a hacer lo mismo. Esa es la razón por la cual nosotros no vemos la Semana Santa como la semana especial, no. Para nosotros santas deben ser todas las semanas y tu vida debe tener un cambio siempre. No solamente una semana donde hay un recogimiento. Yo podía ver por las noticias personas incluso haciendo representaciones de Cristo siendo flagelado. Hermanos, esto no es necesario hacerlo, porque de nada sirve que yo haga todo este montón de cosas y haga procesiones y haga un sinnúmero de cosas cuando mi corazón no ha tenido un cambio. Aquí lo importante, mis amados hermanos, es que Jesús no se quedó allí en aquella tumba. Y podemos ver la tumba de Confucio, podemos ver la tumba de Mahoma, podemos ver la tumba de Buda, pero la tumba de Jesús está vacía por una simple y sencilla razón. Él resucitó.
Él resucitó, aplacando la ira, aplacando esa ira de, de tanta concentración de pecado. Por eso es interesante que cuando el Señor dijo, consumado es, estaba diciendo, he acabado la obra, lo he logrado, he cumplido con el propósito al cual he venido. Por eso, mis amados hermanos, es importante que entendamos que Cristo, más que venir a de pronto lo que algunos piensan, ¿no? Es que Cristo vino a sanarme de la enfermedad, Cristo vino a libertar a mi hijo que está en la droga, o Cristo vino a salvar mi matrimonio. Quiero decirte que ese no fue el plan de Dios. Que esa sea de pronto una añadidura que Dios quiera traer es diferente. Pero Cristo vino a suplir la necesidad del ser humano más grande que pueda existir. Y es libertarnos del pecado. Es traer salvación a nuestras vidas. Y así como nos redime, así como hay esa expiación, así como cubre el pecado, así como quita el pecado, también trae propiciación. Aplacar la ira del mismo Dios y llevarnos ya no a una condenación eterna, que era lo que nos merecíamos, sino ser salvos para la gloria de Dios, por su gracia. Creo yo, hermano, que esto nos debe de traer alegría, esto nos debe traer gozo. Si tú sabes que eres salvo, tienes la plena seguridad, eres un genuino cristiano, un verdadero cristiano, alguien que has nacido de nuevo, que has sido reconciliado, aquella persona que ha tenido una conversión. Ten la plena seguridad de que Él te ha salvado. Y esto debe traer consuelo a nuestras vidas. Y cuando vengan luchas, cuando vengan pruebas, la circunstancia más difícil, debemos acordarnos algo, y es que somos salvos. Y tú puedes tener una escasez muy fuerte, pero si eres salvo, no te preocupes, porque el premio mayor lo tenemos. De nada sirve tenerlo todo aquí en la tierra. De nada sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma. ¿Qué mejor es que nuestra alma no vaya a una condenación, sino que seamos salvos para la gloria de Dios? Quiero hacer una oración por ti. Quizá haya alguien aquí que se ha conectado por primera vez, y quiero decirte que no es casualidad. Si escuchaste este mensaje es por algo. Y quiero hacer una oración. Padre bueno, gracias te doy por esta noche, por ese tiempo, por tu amor, bondad y por tu misericordia. Señor, si hay alguien que quizá en este momento está viendo este video, sea en este momento o quizá más adelante, lo esté viendo, oro para que tengas misericordia, Señor, y quizá pase de muerte a vida, Señor. Ten misericordia de esta persona, Señor.
que tenga un genuino arrepentimiento, que se vuelva a ti. Y Señor, que tú obres, Señor, en su vida, si así te place, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por este tiempo. Así que de verdad les animo a que escudriñemos la palabra. Porque cuando leemos la palabra, entendemos la palabra. Cuando leemos la escritura, de esta manera es que viene la salvación, a través de lo que está escrito allí. Así que les motivo, les animo a que lean la escritura, y que no solamente la lean, se la lean a aquellas personas que lo necesitan, le prediquemos a aquellos que lo necesitan, porque seguramente Dios quiera también salvar sus vidas. Un abrazo para todos y que el Señor les continúe bendiciendo.